Historias de Reddit. Encuentros con brujas, nahuales y otras criaturas perturbadoras. Soy originario de Guanajuato, crecí escuchando leyendas sobre brujas. Por desgracia, o por fortuna, nunca tuve encuentros con alguno de estos seres. Esto cambió en la Sierra de Guerrero. Me dicen el ala, no daré mi nombre ya que soy un elemento activo del ejército mexicano. Desde el 2009 hasta finales del 2018 formé parte de un regimiento cuyas operaciones abarcaban 2 ciudades de Jalisco. Cuando comenzó este sexenio ese regimiento fue disuelto y todos fuimos reubicados. Yo terminé en Guerrero, trabajando en un pelotón con misiones enfocadas dentro de la sierra. El crimen organizado tiene bastante presencia en todo el estado. Hay asesinatos todos los días. Pero lo que más abunda son las desapariciones forzosas, de hombres, sobre todo. Las organizaciones criminales necesitan muchos elementos nuevos debido a todas las bajas que tienen debido a tantos enfrentamientos con nosotros. Así que reclutan a la fuerza a los varones de las comunidades indígenas, sobre todo las que están más cerca de la sierra. La gran mayoría aceptan unirse a sus filas criminales, no por gusto, sino porque si se niegan terminan 3 metros bajo tierra. Existe una triste realidad, nosotros conocemos perfectamente bien las localizaciones de los líderes criminales, nuestro capitán está al tanto, también el mayor, y estoy bastante seguro que el teniente también lo sabe. Por desgracia, nosotros solo recibimos órdenes, no podemos actuar por nuestra cuenta. No culpo al general por no parar la guerra que ocurre aquí todos los días. Él también se limita a seguir órdenes. La situación en las comunidades indígenas está tan crítica que existen guerrillas de niños armados. Huérfanos cuyos padres fueron arrebatados por el crimen organizado. La historia que quiero contar comenzó precisamente en una de las comunidades que son resguardadas por niños armados. Nos dirigíamos a quemar una zona de siembra bastante profundo en la sierra, teníamos que pasar por esa comunidad. Cuando llegamos descubrimos que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre la guerrilla de niños y alguna célula del crimen organizado. Había varios muertos. El líder de la guerrilla nos dijo que no habían podido abatir a ningún enemigo. Nos dijo que las balas los atravesaban sin hacerles ningún daño, que eso debería ser obra de la bruja. Nos sorprendió bastante lo que nos dijo el líder de los niños. Al menos a mí me dejó pensando. Avisamos al cuartel sobre lo ocurrido y nosotros proseguimos a la sierra para llegar a la zona de siembra. Éramos 30 elementos divididos en 3 vehículos los que llegamos al sembradío a mediodía. Quemamos lo que teníamos que quemar. Cuando íbamos de regreso una camioneta nos cerró el paso y comenzó a disparar. Respondimos el fuego, no les hacíamos daño, era imposible que todos estuviéramos fallando, entonces el teniente dio la orden de pasarles por encima. Los 3 vehículos aceleraron atropellando a algunos criminales y embistiendo la camioneta tirándola por un barranco. Revisamos los cuerpos y ninguno tenía impactos de bala. Eso era imposible. Alguien comentó aquello que había dicho el líder de los niños sobre que las balas los atravesaban sin hacerles daño. Regresamos a la base con algunos compañeros heridos, pero nada grave. Dimos nuestro informe esperando que nos llamaran fuertemente la atención, pero no fue así. El coronel nos dijo que ya había recibido un par de reportes sobre situaciones peculiares con el crimen organizado. Los 2 reportes previos más el de los niños y el de nosotros formaban un cuadrante en la sierra al que tendríamos que adentrarnos para descubrir qué era lo que estaba pasando. La mañana siguiente hicimos la primera incursión en el cuadrante. Encontramos una casa de seguridad. Con el primer disparo, vimos que sí podíamos herirlos así que eliminamos a todos menos a uno para poder interrogarlo. Mientras algunos compañeros interrogaban amablemente al prisionero, otros 3 y yo fuimos a explorar el perímetro. Encontramos un altar bastante macabro. Había muchas figuras y máscaras de demonios. En el centro del altar había un pilar donde descansaba una pirámide blanca que en lugar de tener punta tenía una cabeza de una cabra negra. Había 2 cajas llenas de estrellas de 6 puntas hechas con huesos. Lo que más me perturbó fue que detrás de la pirámide había un pedestal con restos humanos. Volvimos a donde estaba el prisionero, que ya estaba más cooperativo. Le preguntamos sobre el altar, y lo que nos dijo fue que cada tercer día se reunían ahí o en alguno de los otros altares para hacer sacrificios humanos. Dijo que le pedían a la Santa Muerte y al diablo que les fuera bien en el negocio y también les pedían ser inmunes a las balas. No podíamos creer lo que estábamos escuchando,
pero luego de la tortura que se le dio al prisionero dudo que le quedaran ganas de mentir. Le preguntamos el por qué cada tercer día. No quería responder, pero un par de tiros en la pierna le aflojaron la lengua. Dijo que se hace así porque la bruja les dijo que la inmunidad a las balas solo dura 2 atardeceres, y luego tienen que esperar al atardecer del siguiente día para volver a pedirle favores a la Santa Muerte y al diablo. Eso significaba que durante 24 horas podían ser heridos por las balas. En ese momento informamos lo que habíamos descubierto y lo que el prisionero había dicho. El mayor dijo que al prisionero le sacáramos la ubicación de los otros altares y que después quemáramos el altar. Sobre el prisionero dijo que no era necesario que viviera. Le sacamos la ubicación de otros 5 altares con sus respectivas casas de seguridad. Todas las localizaciones estaban dentro del cuadrante que ya habíamos establecido. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la segunda casa de seguridad, pero no tardamos en darnos cuenta que nuestras balas no surtían efecto, así que nos retiramos. Si lo que el prisionero nos había dicho era cierto, tendríamos que esperar a que pasara el atardecer del día siguiente para poder atacar. Así lo hicimos, fuimos en la noche, pudimos acabar con todos y quemar el altar. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la tercera casa de seguridad. Nos esperamos al anochecer del tercer día para atacar la cuarta casa y al amanecer la quinta. En cuanto llegó el atardecer estuvimos esperando un ataque por parte del crimen organizado. El ataque nunca llegó, era extraño. Nosotros al tercer día iríamos y destruiríamos su último altar, lo más normal sería que nos atacaran en cuanto tuvieran la inmunidad a las balas, pero nadie atacó. Pero, en la noche, llegó al cuartel un niño pidiendo hablar con el coronel. No sé exactamente qué fue lo que el coronel habló con aquel niño, pero no tengo duda que estaba relacionado con los altares y con la bruja. Porque cuando el coronel nos mandó a hablar dijo que había recibido órdenes de muy arriba, de un teniente del cuerpo, para que dejáramos el asunto de los altares y siguiéramos con la quema de plantíos. Como dije antes, nosotros nos limitamos a seguir órdenes. Durante 4 meses quemamos casi 30 zonas de siembra. Un día llegó la Guardia Nacional al cuartel. Nos llamaron de uno por uno a declarar a todos los involucrados en la quema de los altares. Esto tardó al menos 4 días. Resulta que un par de semanas atrás habían tenido un enfrentamiento con un cartel en Oaxaca cuyos integrantes eran inmunes a las balas. Su investigación los llevó hasta nosotros y los altares. La Guardia Nacional fue en busca de los altares que habíamos quemado y los encontraron como nuevos. Los habían vuelto a levantar, las casas de seguridad estaban abandonadas, pero todo indicaba que seguían haciendo sus rituales cada tercer día porque encontraron restos humanos frescos. Nosotros ya no nos involucramos, pero nuestro capitán nos mantenía al tanto de los movimientos de la Guardia Nacional. Ellos llegaron a la conclusión que quemar los altares era una pérdida de tiempo, que la única forma de ponerle fin a esas prácticas satánicas era ir a cazar a la bruja. Debo admitir que la seriedad con la que estaban tratando el asunto me sorprendió. Era como si la Guardia Nacional ya hubiera tratado antes con brujas. Se adentraron en la sierra y estuvieron ahí durante casi 24 horas. Cuando regresaron al cuartel traían con ellos el cadáver de la bruja. Era una vieja, su cuerpo estaba en un estado raquítico extremo, tenía muy poco cabello. Le faltaban los ojos y un par de costillas. La Guardia Nacional nos agradeció por la información. El capitán solicitó acceso al informe que ellos entregarían al teniente de operaciones, que es el jefe directo del teniente que dio la orden que nosotros dejáramos la quema de altares. El informe decía que habían tenido que abatir a más de 90 personas armadas para poder acercarse a la cabaña de la bruja. Según el informe, afuera de la cabaña había una escultura de la Santa Muerte de 6 metros de alto. El informe dice que dentro de la cabaña había un altar que llenaba todo un cuarto. Había cráneos pequeños, grandes cirios negros, libros en idiomas desconocidos, brazos recién cortados, y se hace mucho énfasis a un símbolo, lo describen como un pentagrama unido a un triángulo. En el informe se menciona que ese mismo símbolo fue encontrado en una de las casas de seguridad del cartel de Oaxaca que era inmune a las balas. Me llamo Iván, cuando era muy niño pude ver, lo que yo creo, se trataba de un hombre lobo, desde ahí comencé a interesarme por todo tipo de cosas de índole místico. Recuerdo que era muy difícil encontrar algo medianamente creíble, todo cambió cuando llegó el programa de Juan Ramón Sáenz.
Fue gracias a ese programa de radio que comencé a interesarme cada vez más y más en el esoterismo y cualquier otra cosa que se le asemejara. Estaba fascinado con el programa. En medida de lo posible me fui documentando con el pasar de los años. Cada que conocía a alguien que afirmara tener habilidades de tipo paranormal, yo le sacaba plática con tal de absorber todo el conocimiento posible. En una ocasión, mientras hablaba con un amigo sobre una historia muy impactante que habíamos escuchado la noche anterior en el programa, salió a flote que él conocía a una persona cuyo hermano había sido brujo pero que había entrado al clero. Fue así que viajé a Jilotzingo para hablar con el cura que antes había sido brujo. Esa es una combinación impresionante. En aquel entonces el viaje de Querétaro a Jilotzingo me tomó 5 horas más o menos, por la carretera de Naucalpan a Ixtlahuaca. Llegué un 15 de septiembre, me encontré masivas expresiones religiosas, imágenes por todos lados y también procesiones. Al cura lo encontré precisamente en una representación de la crucifixión. En cuanto terminó el evento me le acerqué, le dije de parte de quién iba y a qué. Aceptó platicar conmigo. El sacerdote entendió que yo tenía un sincero interés en esos temas, sin ninguna intención de practicar las artes oscuras, simplemente por conocimiento. Me hice amigo del cura, lo visité en varias ocasiones, y él siempre me contaba algunas cosas sobre lo que sabía de brujería. Obviamente me pidió que yo no revelara que él me contaba cosas. Terminé con una obsesión hacia las brujas. Yo quería ver una bruja con mis propios ojos. Pero me daba miedo no vivir para contarlo. Así que durante años aprendí todo lo que pude sobre esas místicas criaturas hasta que sentí que ya sabía lo suficiente para sobrevivir a un encuentro con una bruja. Una noche me adentré en Peña de Lobos. Ese lugar es inmenso, tiene como 50 hectáreas de profundidad. Ahí, sí o sí lograría encontrar a una bruja. Estuve caminando al menos por 3 horas. Pasé un arroyo y un manantial. En el trayecto pude ver a la distancia algunas cabañas. En ese momento no me detuve a mirar si estaban solas o si había gente. En determinado momento comenzaron a seguirme un par de lechuzas blancas. No se trataba de brujas, simplemente eran sus vigilantes. Entonces hice un pequeño ritual que servía para poder encontrar a una bruja, así no tendría que esperar a que se decidieran si acercarse a mí o no. Dije ciertas palabras y me pinché un dedo para que me brotara una sola gota de sangre. Cerré los ojos. En ese momento sentí como que el viento me abrazó. Así, con los ojos cerrados, empecé a caminar siguiendo al viento, a sabiendas que me llevaría hasta estar cara a cara con una bruja. Luego de estar caminando algunos minutos comencé a escuchar gallos, aleteaban, revoloteaban como queriendo escapar de algo. Me empecé a poner nervioso, tenía todo el conocimiento, pero esa era mi primera experiencia. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Seguí mi camino, sonaron flautas, tambores y cánticos. Ahí decidí detenerme y abrir los ojos. A menos de 100 metros de donde estaba yo había una hoguera. Podía ver sombras que se movían alrededor del fuego, como si estuvieran danzando. También se escuchaba que un hombre estaba dando alaridos. Empecé a acercarme lentamente para poder tener más claro qué era lo que estaba pasando en la hoguera. Cuando estaba lo suficientemente cerca vi que eran 5 mujeres las que estaban bailando alrededor del fuego. Estaban completamente vestidas de blanco. Dentro de la hoguera se estaba quemando un señor. Sus gritos se mezclaban con los cánticos de las brujas. De tanto en tanto sus gritos cambiaban por aullidos. Había un fuerte y extraño olor, era como de petate quemado. Supongo que eran algunas plantas extrañas que estaban ardiendo junto con el hombre. El humo que se desprendía de aquel ritual tomaba formas en el aire, horribles rostros demoníacos. Las brujas tenían collares y pulseras de espejos, sus caras estaban embarradas de lodo o barro, quizá era desperdicio animal. De pronto las brujas dejaron de danzar, se quedaron completamente quietas mirando hacia la luna, luego salieron volando en diferentes direcciones. El hombre dejó de quejarse mientras el fuego se iba apagando lentamente al mismo tiempo que daba destellos de un color verdoso. Las lechuzas que me habían estado siguiendo también se alejaron despavoridas mientras emitían una inquietante carcajada. Entonces reconocí el ritual que las brujas estaban haciendo. Se trataba del proceso de conversión forzada, es decir, al hombre lo acababan de convertir en un nahual. Y si algo había aprendido en todo ese tiempo, es que solo existe una cosa más peligrosa que un grupo de brujas, y eso es precisamente un nahual. Así que inmediatamente di la vuelta y comencé a correr. Estaba bastante profundo en el bosque, así que tenía que alejarme rápido para al menos alcanzar a llegar a alguna cabaña para poder refugiarme antes de ser víctima del nahual. Podía escuchar chiflidos. Se trataba de las brujas que le estaban indicando al nahual cuál era mi ubicación y hacia dónde me dirigía. Los árboles crujían cuando su corteza era raspada por las garras del nahual. Afortunadamente nunca he fumado, así que no me cansaba rápido.
Podía seguir corriendo a toda velocidad por más tiempo, así podría marcar la mayor distancia posible entre el nahual y yo. Escuché un aullido a lo lejos, la transformación había sido completada, eso significaba que el nahual en cuestión de segundos iba a empezar a correr a mi dirección con intenciones que claramente no serían amistosas. Saqué mis últimas fuerzas para acelerar todo lo que mis piernas me lo permitieran, en el horizonte alcanzaban a ver algunas luces, se trataba de un grupo que estaba acampando. Podía escuchar cómo las ramas del suelo crujían, cada vez se escuchaba más fuerte, el nahual se estaba acercando rápido. Los árboles crujían y las aves nocturnas volaban asustadas. Alcancé a llegar con la gente, entraron en alerta en cuanto vieron mi cara de horror, les dije que algo me venía siguiendo y que teníamos que escondernos rápido dentro de una cabaña o íbamos a morir. Inmediatamente se contagiaron con mi miedo y todos corrimos a refugiarnos al interior. Nos agachamos para evitar ser vistos, guardamos absoluto silencio. Ningún ruido entraba, así pasaron un par de minutos. Entonces nos relajamos un poco, pero cuando me asomé por la ventana pude ver al nahual. Era un ser cuadrúpedo, grande y robusto, de color gris, sin nada de pelo, no tenía cola, sus garras, delanteras y traseras, eran gruesas. Su cabeza no era proporcional al cuerpo, era más grande, mucho más grande. Tenía orejas puntiagudas y arrugadas, su nariz era chata y abarcaba la mitad de su cara. La otra mitad la cubrían sus enormes y filosas fauces, más que dientes y colmillos, aquello más bien parecía alambre de púas. El nahual bufaba y gruñía molesto, él sabía que si no me entregaba a las brujas sería severamente castigado. Yo quería alejarme de la ventana pero estaba paralizado del miedo, tuvieron que esconderme entre varios para que el nahual no me viera, ya que eso podría a todos en peligro. Cuando reaccioné con señas les di a entender lo que estaba afuera. Comenzamos a escuchar cómo destrozaba todo lo que había encontrado afuera. La luz del exterior se estaba reduciendo, pues el nahual destrozaba las linternas. Estábamos conscientes que la bestia estaba entrando en desesperación, le oíamos bufar y hacer otros ruidos extraños. Luego de un buen rato la bestia comenzó a olfatear el terreno, se notaba que era la primera vez que aquel nahual se convertía, lo que lo delataba, aparte de que yo había visto el ritual, era que no tenía idea de cuáles eran sus habilidades ni cómo sacarles provecho. Eso fue lo que nos salvó a todos de ser masacrados por aquella horrible bestia. Finalmente, luego de que se escucharan los silbidos de las brujas, el nahual se alejó. Las personas con las que me refugié no vieron nada, fue lo mejor, quizás se hubieran traumado. Desde aquel entonces no me he vuelto a acercar a ningún bosque. Habían pasado 5 años desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera irrevocable. A los 25 años, la muerte de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción de la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México, y es en donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria cuando conocí a aquella que, en mi corazón, será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento en que la vi, quedé profundamente enamorada, y afortunadamente, ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad. A pesar de que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos, nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud aparentemente insignificantes. Fatiga constante y moretones inexplicables llevaron a una visita al médico y allí se desencadenaron nuestros peores temores, leucemia. El diagnóstico fue devastador y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad implacable. Me aferré a la esperanza mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse, y su luz se apagó de manera inesperada. La muerte de mi novia me sumió en una tristeza profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiándome hacia grupos de apoyo diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. 1 año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables.
Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era largo, comencé a encontrar destellos de luz en mi vida una vez más. Surgieron nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pese a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor, la idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionada a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigas tenían parejas y, cuando salíamos, a menudo me encontraba como la única sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente, en aquel tiempo, no me sentía del todo preparada para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea, sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltera el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente segura de mí misma, la verdad era que, en ese momento, no estaba tan interesada en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación. Podían pasar días sin que abriera la aplicación hasta que, un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente, deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas. No era mi intención, y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona. No sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de la chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrada y tratar de entablar una relación. Así que respondí al mensaje, y ambas comenzamos a hablar. Resultó que no era para nada malo, de hecho, la conversación fluyó demasiado bien. Ambas parecíamos tener el mismo tipo de gustos en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la otra chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio, quería negarme, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, estaba realmente nerviosa. Tan nerviosa que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo había contado a mi mejor amiga, esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que, en el peor de los casos, simplemente esa sería la única cita que tendría. Así que finalmente, me dirigí hacia la cafetería donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes. Sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería, noté que la otra chica ya estaba allí. Estaba vestida tal y como me dijo que lo estaría, y también la reconocí por sus fotos de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo, al sentarme, noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj, le dije que eso no era cierto, que de hecho, había llegado a tiempo. La chica explicó que, según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre prefería llegar 15 minutos antes. Fue extraño, ya que recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Decidí no darle mucha importancia, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó, y tal como habíamos experimentado a través de mensajes de texto, ambas teníamos una química natural. Me agradó su compañía, tenía buenos temas de conversación y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo en esa cita, así que al finalizar, nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, era una persona agradable, o al menos eso parecía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento, recordé que le había dado me gusta por accidente y, debido a eso, no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio, todo parecía normal, su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconcertó un poco, le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros o los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluida la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado.
Había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba atea, pensé que la creencia en cosas como la brujería no debería ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer en lo que quisiera. Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería de la chica con la que estaba empezando a salir era mucho más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil giraba en torno a eso, subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias, compartía publicaciones acerca de magia y, en general, mostraba un interés profundo en el mundo esotérico. Aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil, parecía evidente que realmente disfrutaba de esos elementos. A pesar de no haber encontrado nada que sugiriera problemas, sentía que podría no funcionar una relación con alguien tan involucrado en lo espiritual. En aquel momento de mi vida, estaba bastante desapegada de todo lo relacionado con lo espiritual, y estaba segura de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero, consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal. Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibida como grosera. Finalmente, decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje. No quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita, y honestamente, no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencida de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio, me sentí un poco incómoda, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si en los brazos de esta chica estuviera en el mejor lugar del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó, me quedé sin palabras. Nos sentamos en la mesa y esperamos a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita, recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento, la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de que la cita terminara, le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediato. Desde ese día, formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio, todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sumergiendo demasiado en la realidad de mi nueva novia. Aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros, me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca me lo quitaría. A pesar de no tener ningún interés en ese tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevaba el collar todo el tiempo, incluso cuando me duchaba. Con el tiempo, comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia que no me agradaban en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos antes de que el tema se centrara en ella. Esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser muy exigente en cuanto a la programación de horarios. Si quedábamos en encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes, y si no lo hacía, se molestaba. Hubo una ocasión en la que me retrasé 2 minutos debido al tráfico, y su reacción fue una escena que llamó la atención de todos en el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron frecuentes, y si no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento, tenía la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas de redes sociales. Estos comportamientos preocuparon a mis amigas, quienes, al conocerme durante mucho tiempo, temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones, me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio y del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer.
Estaba totalmente encaprichada con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme, a pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión, después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo. Aunque al principio vacilé y mostré resistencia, finalmente cedí después de que me convencieran. Para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarle de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, pero decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así, me dirigí al bar con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intervención de seguridad. En el estacionamiento, los celos persistieron y mi novia no lograba calmarse. En un momento de desesperación, me abofeteó en la cara. Este impactante momento sirvió como despertar de aquel trance en el que había estado sumergida durante meses. Aturdida, pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día, me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que, durante la confrontación, había perdido el collar que mi exnovia me había dado. En ese instante, no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada que me recordara la horrible relación que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que compartía con mi exnovia para recoger mis pertenencias. Asegurándonos de que mi ex no estuviera presente, pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberada de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigas esa misma tarde. Sin embargo, al regresar a casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y numerosos mensajes en todas mis redes sociales, provenientes de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejándome con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más perturbadores. A pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría, sus comunicados adquirían un tono amenazante y obsesivo a cada mensaje que me enviaba. Insistía en que me arrepentiría y que sin ella, no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de mantra tenebroso que, aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejada. Pocos días después, logré mudarme a un nuevo departamento, recuperando así mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentía alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi nueva ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar. Mientras me sumía en un sueño profundo, un crujido entre las bolsas de mudanza interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando, entre sueños, experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltada, salté de la cama y, al abrir los ojos, vislumbré una sombra oscura deslizándose debajo de la cama. La ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme de que solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: "Mi amigo piensa que te ves hermosa mientras duermes". Aterrorizada, iluminé cada rincón de mi nueva casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día, me vi obligada a mantener las luces encendidas constantemente. Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad perturbadora que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía. Y una noche, mientras dormía en mi habitación iluminada artificialmente, tuve un sueño extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertar, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestada y cada rechazo solo profundizaban mi sensación de vacío.
Desesperada, llegué incluso a su trabajo, arrodillándome y suplicándole que regresara. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesta a humillarme con tal de tenerla de nuevo. Afortunadamente, mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier maleficio. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicaciones, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo brebajes que prometían purificación. El chamán explicó que todo esto era producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quien lo había desatado. Acepté la propuesta y, tras varias sesiones, me sentí liberada. Durante mucho tiempo, mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses, la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada, envejecida prematuramente, y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importa. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de las lecciones que esta experiencia me dejó y dejando atrás las sombras del pasado. Escrito por Lisa Hernández. Mi exnovia bruja. Habían pasado 5 años desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera irrevocable. A los 25 años, la muerte de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción de la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México, y es en donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria cuando conocí a aquella que, en mi corazón, será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento en que la vi, quedé profundamente enamorada, y afortunadamente, ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad. A pesar de que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos, nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud aparentemente insignificantes. Fatiga constante y moretones inexplicables llevaron a una visita al médico, y allí se desencadenaron nuestros peores temores: leucemia. El diagnóstico fue devastador, y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad implacable. Me aferré a la esperanza mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse, y su luz se apagó de manera inesperada. La muerte de mi novia me sumió en una tristeza profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiándome hacia grupos de apoyo diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. 1 año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables. Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era largo, comencé a encontrar destellos de luz en mi vida una vez más. Surgieron nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pese a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor, la idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente, y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionada a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigas tenían parejas y, cuando salíamos, a menudo me encontraba como la única sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente, en aquel tiempo, no me sentía del todo preparada para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea, sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltera el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente segura de mí misma, la verdad era que, en ese momento, no estaba tan interesada en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación.
Podían pasar días sin que abriera la aplicación hasta que, un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente, deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas. No era mi intención, y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona. No sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de la chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrada y tratar de entablar una relación. Así que respondí al mensaje, y ambas comenzamos a hablar. Resultó que no era para nada malo, de hecho, la conversación fluyó demasiado bien. Ambas parecíamos tener el mismo tipo de gustos en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la otra chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio, quería negarme, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, estaba realmente nerviosa. Tan nerviosa que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo había contado a mi mejor amiga, esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que, en el peor de los casos, simplemente esa sería la única cita que tendría. Así que finalmente, me dirigí hacia la cafetería donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes. Sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería, noté que la otra chica ya estaba allí. Estaba vestida tal y como me dijo que lo estaría, y también la reconocí por sus fotos de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo, al sentarme, noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj, le dije que eso no era cierto, que de hecho, había llegado a tiempo. La chica explicó que, según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre prefería llegar 15 minutos antes. Fue extraño, ya que recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Decidí no darle mucha importancia, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó, y tal como habíamos experimentado a través de mensajes de texto, ambas teníamos una química natural. Me agradó su compañía, tenía buenos temas de conversación y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo en esa cita, así que al finalizar, nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, era una persona agradable, o al menos eso parecía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento, recordé que le había dado me gusta por accidente y, debido a eso, no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio, todo parecía normal, su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconcertó un poco, le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros o los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluida la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado. Había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba atea, pensé que la creencia en cosas como la brujería no debería ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer en lo que quisiera. Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería de la chica con la que estaba empezando a salir era mucho más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil giraba en torno a eso, subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias, compartía publicaciones acerca de magia y, en general, mostraba un interés profundo en el mundo esotérico. Aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil, parecía evidente que realmente disfrutaba de esos elementos. A pesar de no haber encontrado nada que sugiriera problemas, sentía que podría no funcionar una relación con alguien tan involucrado en lo espiritual. En aquel momento de mi vida, estaba bastante desapegada de todo lo relacionado con lo espiritual, y estaba segura de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero, consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal.
Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibida como grosera. Finalmente, decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje. No quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita, y honestamente, no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencida de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio, me sentí un poco incómoda, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si en los brazos de esta chica estuviera en el mejor lugar del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó, me quedé sin palabras. Nos sentamos en la mesa y esperamos a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita, recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento, la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de que la cita terminara, le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediato. Desde ese día, formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio, todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sumergiendo demasiado en la realidad de mi nueva novia. Aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros, me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca me lo quitaría. A pesar de no tener ningún interés en ese tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevaba el collar todo el tiempo, incluso cuando me duchaba. Con el tiempo, comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia que no me agradaban en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos antes de que el tema se centrara en ella. Esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser muy exigente en cuanto a la programación de horarios. Si quedábamos en encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes, y si no lo hacía, se molestaba. Hubo una ocasión en la que me retrasé 2 minutos debido al tráfico, y su reacción fue una escena que llamó la atención de todos en el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron frecuentes, y si no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento, tenía la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas de redes sociales. Estos comportamientos preocuparon a mis amigas, quienes, al conocerme durante mucho tiempo, temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones, me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio y del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer. Estaba totalmente encaprichada con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme, a pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión, después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo. Aunque al principio vacilé y mostré resistencia, finalmente cedí después de que me convencieran. Para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarle de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, pero decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así, me dirigí al bar con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intervención de seguridad. En el estacionamiento, los celos persistieron, y mi novia no lograba calmarse. En un momento de desesperación, me abofeteó en la cara. Este impactante momento sirvió como despertar de aquel trance en el que había estado sumergida durante meses.
Aturdida, pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día, me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que, durante la confrontación, había perdido el collar que mi exnovia me había dado. En ese instante, no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada que me recordara la horrible relación que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que compartía con mi exnovia para recoger mis pertenencias. Asegurándonos de que mi ex no estuviera presente, pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberada de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigas esa misma tarde. Sin embargo, al regresar a casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y numerosos mensajes en todas mis redes sociales, provenientes de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejándome con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más perturbadores. A pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría, sus comunicados adquirían un tono amenazante y obsesivo a cada mensaje que me enviaba. Insistía en que me arrepentiría y que sin ella, no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de mantra tenebroso que, aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejada. Pocos días después, logré mudarme a un nuevo departamento, recuperando así mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentía alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi nueva ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar. Mientras me sumía en un sueño profundo, un crujido entre las bolsas de mudanza interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando, entre sueños, experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltada, salté de la cama y, al abrir los ojos, vislumbré una sombra oscura deslizándose debajo de la cama. La ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme de que solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: "Mi amigo piensa que te ves hermosa mientras duermes". Aterrorizada, iluminé cada rincón de mi nueva casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día, me vi obligada a mantener las luces encendidas constantemente. Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad perturbadora que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía. Y una noche, mientras dormía en mi habitación iluminada artificialmente, tuve un sueño extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertar, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestada y cada rechazo solo profundizaban mi sensación de vacío. Desesperada, llegué incluso a su trabajo, arrodillándome y suplicándole que regresara. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesta a humillarme con tal de tenerla de nuevo. Afortunadamente, mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier maleficio. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicaciones, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo brebajes que prometían purificación. El chamán explicó que todo esto era producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quien lo había desatado. Acepté la propuesta y, tras varias sesiones, me sentí liberada. Durante mucho tiempo, mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses, la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada, envejecida prematuramente, y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importa. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de las lecciones que esta experiencia me dejó y dejando atrás las sombras del pasado.
Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes comentar tus propias historias y nosotros las publicaremos, o bien, comenta cuál fue la parte que más te interesó. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para poder llegar a más gente y subir más tipo de contenido.